La Biblia y la fe, libertad y principio. Hoy, este es el tema en Reacciones del Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Dale share, también dale a la campanita, comparte con cada persona para que pueda conectarse a este diálogo que estoy segura, que estamos seguros que va a ser de gran interés y de crecimiento para nuestra vida. La Biblia y la fe. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Bienvenidos cada uno de ustedes a este espacio, nuestro espacio. Somos bautistas, de todos y para todos. Para mí es un gozo y es un privilegio una vez más estar con ustedes jueves tras jueves, aquí en nuestro canal de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico en YouTube, el Nuevo Evangelista Podcast. Para esta reacción, hoy nos acompaña, como siempre, mi compañero, el pastor Héctor Soto. Saludos a todos desde Caguas, la segunda iglesia bautista de Caguas. Un abrazo, qué bueno que podemos compartir esta experiencia. Un abrazo a Angelique y aquí al compañero también, Felipe Candelaria. Dios te bendiga. Oye, hoy acabadito de llegar, calientito, viene este hombre, oye, que está en este último tiempo trabajando dando un servicio hermoso, acompañando, trabajando desde la capellanía, ¿verdad? Uno de los ministerios reconocidos por nuestras iglesias, la capellanía militar. Bienvenido, Felipe. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes, para poder opinar, poder dialogar sobre estos temas tan importantes para nosotros, para la audiencia, para la iglesia de estos tiempos. Y bien feliz de estar para atrás aquí en nuestra amada tierra. Llevamos 10 meses y medio en el desierto, allá en El Paso, sirviendo, ¿verdad?, una comunidad grande de soldados. Y ahora estamos aquí nuevamente con nuestra tierra, con nuestra dominación y nuestra gente. Así que es un placer estar aquí y con ustedes, con amigos de muchos años de amistad que nos unen, estar con ustedes dialogando. Qué bien. ¿Viniste listo para las Navidades? Estamos listos para el arroz con gandules, para el lechón, para la morcilla, para el arrocito con dulce, así que estamos listos. En El Paso no había nada de eso. El Paso lo que había era tacos mexicanos, buenísimo, de por sí, y mucha comida mexicana, pero uno siempre extraña la comidita, el calor de nuestra gente, siempre se extraña a la familia, obviamente, que estaba por acá, así que contento de estar por acá, aunque no tengo, ya yo no estoy esperando por Navidad, ya yo empecé a comer los ricos platos, ¿verdad?, de nuestros de aquí de Puerto Rico. Qué bueno que ya el training, el básico, ya terminó, pero esperemos que no te den los pipí eso de 15 días, porque si no, hasta ahí vas a llegar. Entonces, el que va a necesitar el acompañamiento va a ser tú. Así es. Pero qué bueno cuando estamos en casa, ¿verdad? Qué bueno volver con ese calor de familia, pero sobre todas las cosas llegar a nuestra isla del encanto. Y qué bueno que puedes estar otra vez con nosotros. Para mí es un gozo verte. ¿Desde cuándo, Héctor, no veíamos a Felipe? No escuchábamos a Felipe. Bueno, Felipe yo lo tuve hace exactamente 11 meses que estuvo predicando aquí en el cierre de la campaña de misiones. Porque la campaña de misiones este año comienza este domingo. Y el año pasado estuviste en el cierre. Y yo creo que te fuiste en esos días. Sí. Pero así qué que bueno. Ya lo tenemos por aquí cerca. De hecho, fuimos un mexicano a almorzar. Exacto. A prepararse entonces para el Paso. No sabía, pero me estaban preparando. Sí. Estaba de training. Pues queremos aprovechar, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener a Felipe entre nosotros y decidimos invitarlo para estas reacciones. Hoy tenemos un tema bien, bueno, todos son interesantes, ¿verdad? Pero vamos a estar en unos escritos más actualizados. Mayormente, Felipe, hemos estado reaccionando a los audios que salen en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast, el Nuevo Evangelista. Y ahí nosotros estamos dándole voz
a los diferentes escritos que se han hecho en los diferentes años a través de la historia y tratando de llevarlos a estas contextualizaciones, invitando a diferentes personas a reaccionar. Pero hoy en particular queremos hablar sobre los blogs en IBPR, ibpr.org, www.ibpr.org. Se están semanal posteando o añadiendo diferentes escritos, ¿verdad? Y está en el área de blog. Y dentro de esos escritos tenemos 3 de los que queremos resaltar, y es la Biblia como fe, como libertad y como principio. Siendo eso una de las piedras angulares o la centralidad de nosotros los bautistas. Y hemos querido trabajar estos artículos que también vamos muy atinados con este mes de septiembre que estuvimos hablando de, ¿verdad? Que se celebra mundialmente el mes de la Biblia, pero la Biblia para nosotros es algo que siempre debe estar presente. Y en octubre, pues también nosotros le hacemos y cuando digo nosotros, porque somos el pueblo bautista, ¿verdad? Todos somos parte de ello. Y tenemos nuestro Congreso de Identidad Bautista, ¿verdad? Que se celebra a final del mes, el último sábado de octubre, por varios años consecutivos. Y en esta ocasión, pues hemos querido empezar a volver a traer estos temas porque siguen siendo nuestra parte de nuestra identidad y de nuestra esencia como pueblo que busca proclamar las buenas de salvación y que esa palabra sea escuchada en todo lugar, pero que también nos pueda llevar a nosotros a crecer de manera espiritual dentro de la centralidad de la palabra. Y es por eso que hoy Felipe también está aquí para que nos pueda, sea nuestro invitado, esa persona que va a reaccionar, pero cada uno de ustedes que se encuentra al otro lado, que pueda estar allí, escribirnos, salúdenos, escríbanos, coméntenos qué le pareció, añadan a la conversación, nosotros lo leemos y luego los tomamos en consideración para los próximos episodios que vayamos a estar grabando. Hay personas que han felicitado, hay personas que han añadido a la conversación desde su experiencia y queremos seguir haciéndolo porque queremos seguir siendo comunidad. Hoy vamos a comenzar, ¿qué les parece? Reaccionando al primer escrito que aparece en el blog, que es la Biblia y la fe. La Biblia y la fe. Este blog particularmente lo escribe la reverenda doctora Carmen Julia Pagán Cabrera. Fue escrito el 16 de septiembre de 2024, o sea, reciente. Y en este escrito, antes de entrar, nosotros queremos resaltar que la reverenda doctora Carmen Julia Pagán es ministra ordenada de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Fue profesora catedrática a nivel universitario. Es actualmente una de nuestras pastoras jubiladas, pero también ha estado pastoreando en un momento activo. Estuvo en la Iglesia Bautista de Altamesa en Guaynabo y ha fungido como pastora interina en diferentes iglesias, colaborando en las transiciones en lo que otras iglesias llaman, ¿verdad?, a sus pastores en la congregación. También es bien importante que podamos resaltar de la doctora Pagán, que ha sido una voz en temas diversos como son sociales y ambientales. Y también de alguna forma, ¿verdad?, o manera, siempre se ha mantenido con el lápiz y el papel haciendo diferentes artículos que son de gran bendición para nuestra familia bautista, pero también para la comunidad. Y hoy ese es este caso donde ella en unas cortas palabras trae este tema de la Biblia y la fe. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17, nueva versión internacional. Compañeros, comenzamos este diálogo desde lo que es la Biblia y la fe. Amén, amén. Bueno, mientras leía este artículo, para mí fue bien interesante porque ella hace un análisis sobre la importancia de la Biblia para el desarrollo de la fe, ¿verdad? Ella le dice pistis, si no me equivoco, en su artículo. Y pues tengo que tirarlo al concepto mío, ¿verdad?, de vida, de testimonio. Realmente es muy acertado su comentario. Cuando a mí me llaman para ir para Fort Bliss, recuerden que soy un
nació en Nueva York, una de las mejores ciudades, disculpe, ¿verdad? Mejor que Boston, pero, Bueno. nada, pero entre todo, en este contexto me llaman para ir al Paso, y cuando estoy de camino en el avión al Paso, yo miro afuera, lo que hay es un desierto terrible. Y el que vive en Puerto Rico sabe que Puerto Rico es verde completamente. Es un verdor, mucha belleza natural, húmedo. Y yo voy al desierto. ¿Y por qué estamos? Y tú dices, Felipe se fue el tema. No, Felipe está en el tema. ¿Cómo la palabra, cómo la palabra es importante, la Biblia es importante, el concepto de la fe? Pues lo que yo me decía a mí mismo era, Dios mío, ¿cómo tú me vas a ayudar en esto? Yo no estoy acostumbrado a un ambiente tan seco, un ambiente que para muchos es muerte, desierto significa muerte en muchos contextos bíblicos. Y lo primero que yo hice todas las mañanas, la palabra que venía a mi mente, y esa es la importancia de conocer la palabra para el desarrollo de la fe, era que alrededor de donde yo me estaba quedando estábamos rodeados de montañas. El Paso está rodeado de montañas. Y lo que venía a mi mente era el Salmo 120. Todas las mañanas yo me levantaba, salía de mi uniforme para ministrar soldados y recitaba el Salmo 120. Alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Y habían días que yo estaba muy contento y los días de tristeza. Pues precisamente el conocer esa palabra, era afirmarla todas las mañanas. En mi aspecto personal me daba un crecimiento a mi fe en el Señor, arraigarme en el Señor, en mi concepto de conocer la palabra. Así que yo acostumbro a decirle a las personas que el Salmo 23 usted lo lee y lo recita muchas veces, ¿verdad? Lo lee y se lo conoce, pero no es hasta que tú pasas por una crisis, no es hasta que tú pasas por un momento en tu vida que ese salmo, un texto bíblico, es parte de la Biblia, cobra un significado totalmente diferente. Así que yo creo que el planteamiento de la compañera es extraordinario, porque verdaderamente sin la Biblia no puede haber un desarrollo de esa fe. Siguiendo la línea de Felipe, ¿verdad? Y la palabra, si nosotros tenemos una Biblia que son páginas y tinta, y se queda ahí si uno no le da lectura, si no se aplica. Igualmente en el caso de Felipe, que su experiencia ya fue de memoria, ya la Biblia la tiene en su disco duro y la puedes recitar, pero recitarla con sentido, porque era tu vivencia personal en medio del desierto, pero ver unas montañas y decir, y entender que Dios, o sea, que Él es su socorro, y lo pudiste aplicar y vivir ahí. Aquí la pastora también, ella nos dice que la fe se vive por la palabra. Y ahí vemos, porque es que podemos entrar en estas dinámicas de tener una fe, digamos, artificial o que no esté sujeta a nada. Porque entonces es una fe que está en el aire. Al estar en el aire, pues es sumamente débil. Pero cuando tu fe, como le pasó al pastor allá en el desierto, estaba cimentada en la palabra, pues pudo ser fuerte. Y tu situación, claro, nosotros estábamos mirando desde acá y decía, no, Felipe estaba por allá chilling en el ejército, pero el que estaba en las temperaturas de, no sé, de 120 o 130 grados, en un lugar donde no conocías a nadie, eras tú. Entonces, ahí la palabra te afirma. La fe, entonces, se aviva. Y ella misma dice que esta nos aconseja y nos nutre en nuestro propio caminar cristiano. Y ahí en esa misma palabra, pues ahí las recomendaciones, el consejo sabio y cuántas veces en otras experiencias. Hace tiempo yo leí esto, no recuerdo quién lo escribió, que decía que los textos bíblicos les saltaban a la memoria cuando estaba viviendo X experiencia. En su misma experiencia de fe, los versículos bíblicos llegaban a la memoria y les ayudaba a poder lidiar con la situación que estaban viviendo. Pero si no hubo escuela bíblica, si no hubo estudio bíblico, si no hay vida devocional, si esa Biblia no se abre y se lee, nada de eso va a pasar. Entonces, eso me lleva a mí, antes de continuar, porque hablamos de fe, y estamos hablando que viene por el oír. Entonces, ¿qué es entonces esa fe? Porque a veces definimos fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, pero fíjate que es más que eso, porque tú no puedes tener ese tipo de fe, esa definición de fe, sin antes no recibes. ¿Y qué es la fe? Creer en qué.
creer en que en Jesús, creer en el que murió por nosotros. Pero muchas veces la gente dice, tengo fe, pero ¿podríamos tener fe en algo diferente? No sé, yo creo que habría que definir un poquito de qué fe es lo que estamos hablando y a qué fe nos estamos refiriendo. ¿Qué es eso que escuchamos? Yo creo, lo que nos estamos basando aquí, porque estamos hablando de una fe en la palabra, y entonces esa es una fe que es informada. No es que uno lo sepa todo, pero a través de la Biblia vamos a encontrar cosas que nos están pasando, podemos entender y vivir. Como los casos de Jesús, los milagros con Jesús y cómo se vivieron en una época y cómo yo puedo estar a la expectativa de que situaciones así pasen en mi tiempo o a través de la historia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, diferentes historias de cómo fue el mover de Dios. Y ahí nosotros podemos decir que basado en la palabra tenemos también una fe que es informada, ¿verdad? No que tengamos el 100% de las cosas que van a pasar, pero nos ayuda a tener una certeza. Mira, este es el Dios que ha estado a través de la historia obrando. Y podemos ver a través del texto bíblico mucha información que nos afirma para que entonces hoy yo también pueda esperar ese obrar. Pero el compañero tiene información más valiosa. No, y dentro de este caminar, para mí, yo analizaba lo que ustedes decían. ¿Y qué nos hace a nosotros hoy, ¿verdad? Dentro de los momentos de la vida como cristianos, nos hace meditar en la palabra? ¿Cómo saltan o por qué saltan estos versículos bíblicos? Y dimos ahorita en el clavo, ¿verdad? En nuestro caso fuimos criados, yo crecí en la iglesia, ¿verdad? Y fuimos criados con escuela bíblica, se le dio mucho énfasis al estudio bíblico. En mi casa me obligaban a ir a la iglesia. Yo no sé de ustedes, pero a mí me obligaban a ir a la iglesia, aunque fuera dormido allí, ¿verdad? Qué bueno, gracias al Señor. Mi papá tenían esa visión sí. Que yo no sé si hoy en día, ¿verdad? Es un tema para trabajar quizás nuevamente, es algo que se está dando mucho en el contexto eclesial, ¿verdad? Porque habían estos elementos donde nosotros aprendíamos de la palabra. Desde pequeño, en la escuela bíblica nos ponían a memorizarnos los versículos bíblicos y habían premios. ¿Se acuerdan de eso? Hasta premios nos daban, ganaban sorpresitas en la escuela bíblica. Y había que recitarlos al frente, la congregación. Sí. Y a la congregación también, a los adultos se les premiaba por recitar un versículo bíblico. Se hacían debates bíblicos. Me están metiendo un problema aquí, porque ahora el domingo voy a tener que traer premios. Ahora que inventar debate y traer premios. Y premios. pero entonces, volvemos, ¿verdad? Estas cosas se sembraron como pilares en nuestra vida, como fundamento. Y fueron importantes o son importantes en este momento de nuestras vidas para afrontar diferentes situaciones y para el desarrollo de nuestra fe, ¿verdad? Y ahorita estaba diciendo, ¿cuál es la fe? Pues la escritura nos lleva a una fe en Dios, ¿verdad? Nos lleva, como tú estabas más o menos dirigiéndolo, nos dirige, nos acerca, nos hace mirar a Dios dentro de la vida. Y me encanta lo que Pagan establece, porque ella dice aquí que nos lleva desde nuestra niñez a la escritura, que puedan darte sabiduría necesaria mediante la salvación en Cristo Jesús. Así que es una especie de madurez. El acercarnos a la escritura nos lleva a madurar también, a tener palabra para poder afrontar y que esa fe crece, porque yo pienso que la fe crece al escuchar la palabra, pero al escucharla también en los diferentes escenarios de la vida. Y fíjate que aquí me gusta porque mira, citando a Pagan, mira cómo ella introduce esto que estamos hablando. Dice, aquí se habla de la fe primaria básica y esencial en Jesús para la salvación, liberación, que ahorita vamos a entrar en ella, de la humanidad. Creer en su obra redentora viene por el conocimiento de las escrituras. Es creer en Jesús, el maestro, que nos ofrece enseñanzas de vida. O sea, estamos hablando de una fe nutrida de la palabra. Y esa fe, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuándo nació nuestra fe? ¿De dónde salió? Pues realmente en algún lugar escuchamos. En el caso de Felipe, lo escuchó porque sus padres instruyeron eso. A veces lo escuchamos en compañeros, en algún lugar, pasamos por algún lugar y en algún sitio está la palabra o está escrita también, ¿verdad? O un cántico, también puede ocurrir.
donde hay un cántico que está hablando de esa revelación de la palabra de Dios, que habla de ese ministerio de Jesús que se acerca a nosotros, ¿verdad? Porque hay cánticos, hay escritos y hay escritos, pero estamos hablando de eso que nos han dejado. Entonces, esa palabra tiene una función liberadora, que ahorita nos vamos a adentrar más en ese término, pero esa fe comienza a resurgir, comienza a salir, pero no es hasta que tú y yo entonces internalizamos en esos momentos, como ahorita tú decías, llegaban esos textos que cobran el valor y el significado de lo que quiere decir, y comienza a esa fe a crecer y a tener una mejor interpretación para dirigirnos en aquello que es esa relación, esa búsqueda y esa vida que refleje esa fe que nació de una palabra. Mira, y yo quiero abrir o mencionar, porque Felipe nos dice que sus papás lo llevaban, lo levantaban, lo bañaban, y se exponía. Lo vestían, pero cuando llegaba a la iglesia había una maestra, habían salones, escuela bíblica, había programas. O sea que esto es un esfuerzo, digamos, comunitario, donde pues los padres tienen la mayor responsabilidad. No queremos librar, los padres, papá, mamá, usted tiene esa responsabilidad. Es el primero que tiene la responsabilidad sobre esos niños. No es ni el pastor, ni la maestra de escuela bíblica, es papá y mamá. Ahora, cuando papá y mamá hacen el esfuerzo, ¿verdad? Y tuvieron en la semana quizás lecturas bíblicas, devocionales, altar familiar, pero el domingo lo llevan a la iglesia y ahí nosotros tenemos la responsabilidad de recibir a esos niños y entonces enseñarles la palabra, tener los maestros cualificados, tener un buen programa para que esa experiencia sea de crecimiento, no sea un cuido, ni tampoco sea un asunto donde el muchacho va a estar aburrido allí, retenido, porque ahí sí que no va a querer volver más. No, y mira lo interesante, ¿verdad? Yo me crié en una iglesia bautista de Jerusalén, en Luquillo, y había una red completa, los maestros de escuela bíblica, los diáconos, los sugieres, y la importancia de todos trabajar en conjunto, porque por ejemplo, este que estaba aquí se escapaba, ¿verdad? Se escapaba de las clases, pero entonces habían diáconos. Y yo me acuerdo de una diácona que siempre la menciono, ella está muy delicada de salud, doña Fini. Él se ríe, él se acuerda de sus maldades. Oh, claro. So, yo me escapaba con el muchacho para escaparnos del culto de la escuela bíblica, todo eso. Y esta hermanita estaba aguzada y salía buscando a dónde estábamos. Y nos encontraba y nos metía para atrás, para el templo o para la escuela bíblica. ¿A qué vamos con esto? Yo no podía entender ese momento. Yo, para mí, era esta señora, ya llegó doña Finí aquí a molestarnos, a fastidiar. Pero lo que hay detrás es que había un deseo de que nosotros pudiéramos crecer. Años después, cuando yo me hago pastor o empiezo un proceso pastoral a los 20 años de edad, esta hermanita me ve y me dice, yo siempre supe, yo tenía 11 o 12 años cuando yo me escapaba por ahí, y decía, yo siempre supe que tú tenías un llamado pastoral. Yo siempre vi en ti que tú ibas a ser pastor, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento, ese trabajo en equipo de los laicos de la iglesia, de los líderes de la iglesia, todos tienen un grano, todos estamos aportando esa palabra, esa importancia de que nosotros que vamos subiendo, crezcamos en el Señor, que tiene una consecuencia de tener una fe profunda, arraigada en esa palabra. Mira, es un equipo, mira, esto, el hermano de mantenimiento, la hermana, que tiene esos salones listos, las facilidades de toda la iglesia, el ujier que está velando por la seguridad y orientando, realmente es comunitario, es un equipo. En el libro de Herencia e Identidad Bautista, en la página 63, ¿verdad? En el libro que Ángel Luis Gutiérrez nos deja, hay una parte que dice lo siguiente: el principio de la Biblia como única regla de fe y práctica debemos afirmarlo en todo lo que hacemos. Debe convertirnos en estudiosos constantes de las Escrituras, pues es la única manera de ser fiel al principio. No hay lugar para analfabetos
analfabetas bíblicos Ujú. dentro de una congregación bautista. Debemos darle prioridad al estudio bíblico y a la escuela bíblica en el programa de la iglesia. Pero también más adelante, en otro momento, nos habla de por qué esa Biblia que hila fe, por qué debe estar en nuestra vida. Habla de que parte de, y que son nuestros principios, donde los bautistas tenemos, como es la centralidad de nuestra vida y es de donde se nutre el todo de nosotros y nosotras, habla de que esa fe siempre, esa palabra, esa Biblia está en el centro. Entonces usted va a encontrar el púlpito en el centro y con la Biblia debe estar abierta. ¿Por qué? Porque de ahí es que ahí no es abierta para que coja polvo. Uh-huh. Es abierta para que siempre recordemos y siempre hagamos lectura y uso de ello. Hablemos, vamos, díganme, ¿qué me van a decir? Y en mi caso, volvemos, tampoco es un amuleto. No. ¿Verdad? Porque tú puedes abrir la Biblia y no leerla y no va a tener un acto mágico en tu vida, ¿verdad? En nuestra vida. Tiene que haber una intención, tiene que haber un acercamiento a la palabra, a la Sagrada Escritura, porque al fin, ¿verdad? Volvemos a qué significa el contexto de la palabra. Pues es Dios hablándonos. Entonces vivimos en tiempos donde estamos buscando que Dios nos hable, que nos habla a través de fulano. Claro que Dios habla a través de personas y usa a personas como su instrumento, pero tenemos la palabra de Dios tan accesible. Yo puedo decir que más accesible que cuando éramos niños, que teníamos que andar con un libro, ¿verdad? A veces eran grandotes, ¿verdad? Otros más pequeños. Y era Reina Valera. Reina Valera, no había otra versión. Ahora usted abre su celular. Desde su celular usted puede tener 20 tipos de Biblias y las puede leer. Y yo me pregunto si estamos teniendo un acceso a esa palabra, no simplemente por tenerlo encima de nosotros, sino un acercamiento de lectura de esa palabra para el desarrollo de nuestra fe como cristianos hoy, ¿verdad? En el siglo XXI. Con tanto acceso a la palabra, si realmente estamos aprovechando que tenemos la palabra en 1000 versiones, dentro del bolsillo, en un celular o en una cartera, ahí, todo el tiempo. Es que la fe, perdóname, no podemos hablar de fe si no hablamos de palabra. No hay forma. O sea, porque si la fe viene por el oír, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? Dice también Ángel Luis Gutiérrez, tenemos que acostumbrarnos a leer y escuchar la Biblia como lo que somos, un pueblo que tiene el Espíritu en su medio y que está llamado a escudriñarlo todo y retener lo bueno. Sí, ciertamente hablamos hace un rato, hablaste sobre la centralidad de la Biblia. Igualmente esa Biblia abierta porque está disponible. La palabra está disponible y como muy bien dijo Felipe, está más disponible que nunca antes, pero yo no sé si está menos leída que nunca antes. Y hay recursos increíbles, hasta recursos de exégesis que están, los comentarios, explicaciones que están ahí. Pero volvemos, hay que leerla, hay que escucharla. Hay recursos como los podcasts, las predicaciones que ahora se graban todas, están ahí también para poderlas escuchar. Pero hay que tomar la acción en términos de, ¿verdad?, de la praxis también. Si yo tengo el libro, la Biblia, que no es un amuleto, es palabra de Dios, pues entonces tengo que tomar la acción de leerla. E incluso si no te gusta leer, están los audiolibros, que también la puedes escuchar. Las alternativas están, y yo creo que mucho de esto tiene que ver con disciplina. Aquí pues tenemos al lado un oficial del ejército, y la disciplina nos ayuda en muchas cosas, es una realidad, nos ayuda, y si queremos recordar esos textos bíblicos en momentos claves, en momentos difíciles, si necesitamos una palabra de Dios en un momento dado, pues tenemos que estar disciplinados en la lectura, en escuchar la palabra, en los estudios bíblicos. Ahorita entre las cosas que mencionamos, se me olvidó hablar del discipulado. El discipulado también tiene que ser una herramienta importante para que jóvenes, niños y adultos
también reciban esta palabra y la puedan afirmar en sus vidas. Bueno, ¿qué hacía? Vamos al mundo bíblico, vamos al texto. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Siempre la palabra estuvo presente, ¿verdad? Nosotros la tenemos como esa Biblia que viene, que es ese canon que se formó de todos estos, ¿verdad? Que se reconoce y se añaden. Pero desde el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver un Dios presente en medio de su pueblo. Y ese Dios presente en medio de su pueblo se revela. Se revela y no solamente como una revelación como si fuera algo, ¿verdad? Que a veces sacamos un poquito de contexto, sino se revela con ellos, muestra cuál es el plan que tiene con ellos y si no solamente se revela, sino que también en medio de mostrar hace cosas maravillosas en medio de su pueblo, donde muestra su amor y su cuidado y los va llevando paso a paso a lo que él quiere con ellos, ¿verdad? Así que en medio de las diferentes formas que Dios va trabajando, vamos a ver un Dios que está a través de la historia, que no se ha limitado, pero siempre hay un consejo de que la palabra o que es lo que es la ley en ese tiempo, esa ley dada, que fue escrita en tabla, revelada, dada en tabla, lo que hoy le decimos las tabletas, pero estaba en tablas escritas. Bueno, hay que actualizándonos, ¿verdad? Que ahora está accesible, como decía ahorita Felipe. Había que atesorarle los corazones, había que repetirla, había que cumplirla y hay un mandato que estuviera de generación en generación y que esa palabra nunca se alejara de ellos, ¿verdad? Esa instrucción. Y a través de los tiempos la palabra ha ido cobrando diferentes escenarios, diferentes formas de poder ser accesible a todos y para todos. Y esa misma palabra ha sido leída cuando hablamos de libros, el texto el que ha sido el más leído en el mundo entero. Sin embargo, ahorita decías, Héctor, que la palabra es la menos leída. A veces por la gente, yo creo que nos estamos refiriendo a que está tan accesible, pero no hemos encontrado el valor que tenemos en la misma para leerla de la manera correcta. Porque es una palabra inspirada por Dios, no por letra de hombre o mujer, no. Hombres y mujeres o hombres escribieron en unos tiempos, pero no se puede leer como un libro más. Entonces, sí ha sido muy leída y eso como que no tiene, no podemos entender si ha sido uno de los más leídos, cómo es que no ocurren unos cambios significativos en el mundo entero. Pero también tenemos que tener de perspectiva es que si no es leída de la manera correcta y se lee como un libro más, pues no va a cobrar el valor que tiene ese libro, el cual introduce una fe que nos liberta y se convierte en ese principio que nos da dirección. Entonces, eso lo vemos porque si nos acercamos por acercarnos, no va a cobrar para lo cual está hecha. Sí. Ahí en eso que estás hablando, ¿verdad? Porque está la parte devocional de uno, de la lectura de la palabra que uno hace diariamente, pero también está el asunto comunitario en la iglesia. La gente también debe entender que hay que ser parte de la iglesia y la iglesia tiene que leer la Biblia juntos. Y hablamos de educación cristiana, discipulado, porque es que es vital. Si esa enseñanza no está, pues entonces, porque nuestra lectura devocional va a tener sus límites. Vamos a llegar hasta un punto, pero vamos a necesitar quien nos explique. Eso nos recuerda a Felipe y el eunuco. Y de aquí tengo a Felipe. Es otro Felipe que entonces estaba este hombre que se paseó por los atrios. No, en aquel momento no tenía el derecho para entrar hasta el templo. Tiene un rollo. Exacto, lo lee, esa es la limitación. En su parte personal, devocional, llegó, pero ¿qué pasó? Pero no tenía quien le explicara. Exacto. Y ahí entra el rol de quien lo disipula, de quien lo educa. Ahí volvemos al asunto, ¿verdad?, de la iglesia o comunitario. Y eso es el modelo de Jesús. Porque el pueblo tiene la ley, conoce la ley, pero hay un problema de interpretación. Y ahí es donde viene Jesús, porque ellos la leen, se reúnen, ¿verdad? Tienen los rollos, pero la interpretación está siendo incorrecta. Entonces,
Él dice, yo no vengo a derrogar la ley, sino vengo a hacerla cumplir correctamente. Entonces, ahí comienza, vamos a ver, el rabí, ¿verdad? La importancia de la enseñanza, la importancia de la palabra, que es comunitaria y que por eso están los dones diversos que se emplean para poder ayudarnos a poder crecer en esa fe que sale de esa intrusión de la palabra de Dios. Porque tiene que haber una combinación y Jesús se sentaba no solamente a enseñarla, hablarla, leerla, sino también a interpretarla a través de su modelaje. Y de igual manera, aunque, ¿verdad? Y es importante el rol de ese maestro, ese rabí, no ese rabí, pero es un intercambio, ¿verdad? Cuando nos acercamos a la escritura, el maestro no todo lo sabe, el pastor o pastora no todo lo sabe, el profesor de seminario no todo lo sabe, ¿verdad? Son diferentes acercamientos, interpretaciones bíblicas de ese texto bíblico. ¿Qué significa? Para nosotros siempre nos enseñaron, y es lo que creemos, que la palabra es palabra de Dios y que hay una relación, ¿verdad? Viva, está transformando mi vida. Para mí como maestro, como profesor o como pastor, yo estoy enseñando, pero se supone que hay una transformación que se está dando, pero esa persona, el oyente, de igual manera esa palabra que es viva y eficaz, está cambiando su forma de ver las cosas y esa persona tiene su interpretación de la escritura. Entonces es un intercambio de cómo aprendemos juntos, como decía Héctor ahorita, como comunidad. Porque yo puedo traer un planteamiento, incluso muchas de las sectas religiosas que existen en el mundo han traído planteamientos bíblicos no correctos, ¿verdad? Que se han alejado de la verdad. Pero ¿cómo se hace un planteamiento correcto bíblico? Cuando ambos tenemos una participación en la escritura, podemos crecer de ella, podemos hacer una interpretación y no nos alejamos del contexto bíblico original que de una manera nos estaba proyectando el texto bíblico, ¿verdad? Así que es importante que tengamos ese intercambio comunitario, pero que sepamos que aunque yo tengo un poco más de conocimiento porque estudiamos, nosotros fuimos a ciertos niveles, pero a la misma vez siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque no es un texto fijo, no es un texto que lo que dice ahí se acabó, es que nos ministra todos los días, podemos leer el mismo texto y Dios nos habla de forma distinta. Así que esa parte comunitaria, Héctor, que decías ahorita y que trae Felipe, en las diferentes interpretaciones, entonces tiene que ocurrir algo, porque tiene que ocurrir algo. Y eso que nos ayuda a nosotros a poder llegar a lo que realmente Dios quiere mostrarnos a través de esos textos, los contextos detrás y delante del texto, ¿verdad? Y en el aquí, en el ahora, se dan porque hay un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, amén, que nos ayuda a nosotros entonces a enriquecer esa lectura y esa enseñanza que se está dando en medio de nosotros. Ahora, siguiendo ese mismo hilo conductor que estamos hablando, queremos resaltar un poquito sobre la Biblia como principio de libertad. Y este fue escrito por el reverendo Luis G. Collazo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Y para conocer un poco sobre el autor, ¿verdad? de este escrito, reverendo Dr. Luis G. Collazo es un ministro ordenado de nuestra denominación, el Bautista de Puerto Rico, y posee una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico y un doctorado en teología del Graduate Theological Foundation. Y a este compañero es conocido también por sus escritos, escribe mucha teología y ha escrito libros también, un escritor en nuestra denominación. Y damos gracias a Dios por él también, su liderato, ha sido pastor en diferentes iglesias en nuestra denominación y ha participado en roles de la junta directiva y en diferentes juntas aquí para con nosotros y es un honor, ¿verdad? Y un placer acercarnos a lo que él plantea, ¿verdad? Y trae en su escrito. Está tocando el tema de la Biblia, principio de libertad. Y me encanta cómo él comienza, porque se tira el comentario desde su óptica, dice que nuestra cultura occidental tiene un acercamiento al concepto de la libertad de una manera superficial, ¿verdad?
Él dice que está centrada en ese concepto de algo más light, más liviano, pero que no va a profundidad, ¿verdad? Con lo que es esa verdadera libertad, en este caso, con la libertad que encontramos en la Escritura, ¿verdad? Una libertad más profunda, sino que es una libertad diferente, ¿verdad? Occidente presenta una libertad muy diferente a lo que la Escritura posiblemente nos habla o nos acerca a la libertad. Una libertad en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo cita aquí: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, en Juan 8:32. Y podemos afirmar que esa libertad es al encontrarnos con Jesús. Y es que cuando Jesús llega a la vida de la gente, los cambios comienzan a ocurrir. Ahí digamos que las cadenas se rompen. Y a veces podemos pensar en que es una persona que está presa por drogas, algún vicio, el pecado. Pero también hay cadenas que se rompen de conceptos mentales y tradiciones que tenemos. Y en ocasiones podemos romper las cadenas de algún vicio, pero nos quedamos con ciertas tradiciones y ciertos pensamientos que todavía nos aprisionan. Por eso es necesario el encuentro con Cristo para una libertad plena, total, que Él la menciona. Volvemos. Entonces, ¿cómo vamos a poder identificar toda esa libertad en el nombre del Señor y que se manifieste en nosotros a través del Espíritu, las enseñanzas de Cristo? Pues hay que estudiar el texto bíblico. Hay que estudiar la palabra, porque de la manera que fue libertado el endemoniado gadareno, pero también hubo otras personas que no padecían de esa misma condición, pero también necesitaron, como digamos, las personas ricas, las personas que tenían algunas situaciones, digamos, de privilegios sobre otros, y cómo fueron invitados a que abandonaran eso. Hablamos del joven rico, que lamentablemente no funcionó, pero vimos a Saqueo por el otro lado, que sí funcionó. Esa es una libertad profunda, pero hay que estudiar el texto bíblico para poder entenderlo y poder manejarlo. O sea que la Biblia, el leerla, el tener exposición a las escrituras, de escucharla, leerla, va a hacer que crezca esa fe, ¿verdad? Y esa fe de creer en ese mensaje va a producir libertad, ¿verdad? Exacto. Claro, y mira el mismo versículo que él menciona: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? En Juan capítulo 8, versículo 32. Y ese acercamiento bíblico, el escucharla, el afirmarla, el vivirla, nos hace libre. Y mientras ustedes hablaba ahorita el compañero Héctor, yo pensaba, tú puedes estar preso y sentir la libertad plena en Cristo. Tú puedes estar en un país oprimido, ¿verdad? Y todavía experimentar la libertad en Cristo. Porque la palabra nos acerca a un concepto de libertad. Él lo menciona, él lo define como libertad plena. Pero de una manera también rompe nuestros conceptos de interpretación de lo que nosotros creemos o afirmamos que es libertad. Cuando nosotros nos acercamos a un mundo, le preguntamos al mundo, a las personas a nosotros, ¿qué para ti es libertad? Ya, libertad para mí es no tener que responderle a nadie, hacer lo que me dé la gana, vivir una vida de anarquía. Libertad económica. Libertad económica. Lo confunden con libertinaje, ¿verdad? Sí. O de un acercamiento a la libertad, pero yo me pregunto si lo que la palabra se refiere al concepto de libertad está relacionado con que nosotros hemos interpretado, que el mismo autor lo define de esa manera, ¿verdad? Que hemos construido una falsa percepción de lo que es la libertad. Porque como decía ahorita, usted puede estar preso, usted puede estar en una situación de opresión y sentir libertad cuando nos acercamos a la Escritura, ¿verdad? Desde una óptica de fe, de práctica cristiana, ¿verdad? Sí que podemos correr el riesgo de sujetar el término libertad al tiempo que vivimos. Y la palabra son miles de años y ha podido subsistir a través de todas las épocas. Así que nosotros no la podemos aprisionar ni sujetar al tiempo que estamos viviendo. Y hay cosas, ¿verdad?, de este tiempo que no pueden ir sobre la palabra, nada puede ir sobre la palabra, al contrario.
nosotros tenemos que sujetar nuestras vivencias, nuestro pensamiento a la palabra de Dios, como creyentes, ¿verdad? Como cristianos. Yo sé que no todo el mundo es cristiano, tampoco todo el mundo va a pensar de esa manera, esas son de las partes que nosotros tenemos que respetar también. Pero como creyentes cristianos, nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Y esa palabra, cuando nosotros comenzamos y abrazamos esa fe, nos liberta desde que ya no somos, como hay un cántico, ¿verdad? De esta persona que murió de cáncer, pero que cantaba, ya no soy esclavo del pasado, ahora soy hijo de Dios e hija de Dios. ¿Verdad? Es cuando nuestro pasado queda fuera, borrado, y esa libertad comienza ahí, comienza en esa liberación de lo que me definía como persona dentro de una sociedad, cultura o tradición, y ahora comienza esa criatura nueva en el sentido y en la esencia de por lo que fuimos creados, siendo hijas e hijos herederos de Dios. Mira, Gutiérrez dice en el capítulo 4 de Una Comunidad Libre, dice que Jesucristo demostró ser libre y portador de un mensaje liberador. Su actitud hacia la tradición, los líderes religiosos y políticos, las presiones de sus discípulos y las circunstancias más adversas, es una persona que no está atada a nada, excepto a cumplir la voluntad de aquel que lo envió. Lo hacía refiriéndose a Jesús. Entonces, Jesús, que vivía en una comunidad pobre, que estaba sometido a un imperio, que el sistema religioso también los castigaba, ¿verdad? Y los oprimía. Sin embargo, vivía libre en la línea que estaba hablando Felipe hace un minuto. Y lo extraordinario, cuando miramos ese mismo ejemplo que trae Angelique del libro de Ángel Luis Gutiérrez, cómo dentro de su concepto aún la religión puede convertirse o una práctica de fe puede convertirse en algo opresivo, ¿verdad? Sí, porque lo que nos acerca a ese contexto bíblico es acercarnos a Dios. La libertad está en ese acercamiento a la palabra de Dios. Claro, si nosotros como seres humanos tenemos un acercamiento a esa palabra y la aplicamos, porque es lo que está explicando el compañero Collazo aquí. Él está diciendo, en lo último va cerrando, dice que esa libertad plena, así es como seremos libres. ¿Para qué? Pues para amar, para ser empáticos, para ser solidarios, para ser instrumento de justicia, y continúa por ahí, para ser instrumento de paz. Cuando eso se da en nuestra vida, es que estamos experimentando verdadera libertad. Así que ese acercamiento hacia ese contexto de acercamiento de escritura, que trae una libertad no solamente en nuestra vida espiritual, que no está aferrado a estructura, sino a Dios. Y lo que acabas de mencionar sobre Luis Gilberto, ¿verdad? Que son como, digamos, las señales donde una persona puede ser libre. Es entonces cuando lo hace para amar, para ser empático, para ser solidarios. Básicamente, en otras palabras, lo que le está diciendo es cuando puedes trabajar o cuando puedes obrar para otros. Entonces ya tú no eres la principal figura de atracción o de satisfacción, sino que ya tienes la capacidad de hacerlo por otros. No, y el Espíritu Santo es libre. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿verdad? Amén. Entonces, hay una pregunta, ser libre, ¿qué significa? Ser libre es una comunidad que debe estar en constante renovación, nos dice Ángel Gutiérrez. Como dijo Martín Lutero, la iglesia reformada, siempre reformándose, no puede estar atada a tradiciones y decisiones del pasado. No nos podemos atar a credos, no nos podemos atar a nada de esas cosas, sino que siempre tiene que encontrar la manera de mantenerse activa y haciendo su función liberadora para poder llegar a esa libertad plena que nos está hablando Collazo. Esa plena, esa libertad plena tiene que provocar amor, tiene que provocar justicia, tiene que provocar paz, tiene que provocar solidaridad, empatía, pero sobre todas las cosas, el significado verdadero de lo que es amor al prójimo. ¿No? Y ahí podemos, y si miramos ese mismo concepto, la misma palabra, ¿verdad? Va a tener una transformación en nuestra forma de ver la vida, en este caso la libertad. Si miramos la comunidad judaica del tiempo de Cristo, tenía la misma palabra que usaba Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, la aplicaron de forma diferente. En vez de ser una palabra que libertaba, oprimía. Y Jesucristo entonces vino de un acercamiento desde la óptica de Dios,
donde la palabra no nos oprime, sino que nos acerca a Dios, nos liberta de las situaciones del mundo, de las injusticias. Y en ese concepto bíblico, entonces por eso es que tenemos que mirarlo. Hay dos interpretaciones y dos maneras de implementarla. Sí. Usando la misma palabra. Usando la misma, no, y tú das en algo bien importante, porque tenemos que los predicadores analizarnos, cuestionarnos si esa prédica, ese sermón, esa escuela bíblica, ese estudio bíblico está libertando o está oprimiendo. Y no es que solamente venir y decir, le voy a sacar un copy-paste a un mensaje de los mejores predicadores de hace 30, 20 años. Es que ya estamos en la posmodernidad. Estamos en el siglo XXI con una serie de cambios que, como muy bien habló ahorita Angelic sobre Lutero, que Lutero escribió, estamos hablando de cientos de años, eso no fue los otros días. Hay que buscar la manera de cómo nos adaptamos a este tiempo, manteniendo, ¿verdad?, siendo fieles a la palabra de Dios, pero cómo podemos llevar ese mensaje de libertad a las nuevas generaciones, a la nueva Jerusalén que tenemos ahora que atender. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la Reforma Protestante se celebra ahora a finales de este mes y debe estar por cumplir ya sus 500, tal vez 48, 47 años ya, o casi 50. No recuerdo el término, pero ya está por allá. Y eso es reconocida, pero tú sabes, la reforma viene desde antes, hay muchos reformadores en la historia, pero eso es lo más conocido, son las 95 tesis. Exacto. Que hablaremos después más adelante también en reacciones sobre eso, pero nosotros necesitamos continuar esa reformación en nuestra vida que nos conduce a la libertad. Mira, compañeros, no hay manera, no hay forma de nosotros leer la palabra y quedarnos igual. No hay forma de tener una relación con el Señor y desarrollar esa vida, esas disciplinas espirituales que incluyen la lectura de la palabra y el estudio de la misma. Pues yo puedo leer, pero como decíamos ahorita, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que rebuscarla. Mira, cuando yo voy al texto, yo le digo a la iglesia, mira, yo le pregunto por qué ese punto está ahí, por qué esa pausa por qué ese selah existe en medio de ese texto. ¿Por qué quiso decir el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Qué significa el nada me faltará? ¿A qué se refiere? Yo le cuestiono, porque eso es lo que va a provocar no solamente un entendimiento mayor, sino una libertad, un cambio, una transformación. La libertad transforma. Claro, y si lo vemos el concepto paulino habla de la metanoia, ¿verdad? La metamorfosis. Y ese el concepto lo vemos en la naturaleza, pero es un proceso de vida también, ¿verdad? A veces podemos pensar y a veces nos frustramos como creyentes porque nos secamos, no hubo un cambio rápido. Pero mira, es un proceso de vida. Nosotros estamos constantemente siendo libertados por Dios. Yo afirmo y creo, por la manera personal, de que Dios está trabajando conmigo y el día que termine, ese día me voy con Él, ¿verdad? Porque no estamos en este mundo, pero la transformación es constante. Dios está libertándonos de diferentes áreas, haciéndonos mejores personas, se supone, ¿verdad? Nos está acercando a convertirnos mejores creyentes y que lo vivamos, que podamos experimentar esa libertad. Que no es un asunto tampoco que sucede de la noche a mañana. Si usamos el concepto de metamorfosis o metanoia, es un asunto de que toma una transformación. La mariposa es libre, ¿verdad? De acuerdo a yéndonos simplistas, cuando ya puede volar, ¿verdad? Cuando ya puede elevarse, pero era un gusano, se arrastraba, se convirtió en un cocoon y luego se convierte en una mariposa hermosa, ¿verdad? Y esa misma analogía de transformación de metanoia, Pablo la trae. En el concepto cristiano nos acercamos a la escritura, pues estamos siendo transformados. Que no la estamos experimentando posiblemente, como lo dice el compañero, plenamente, pero la meta es que estemos de camino. Estamos de camino. Hay una historia sobre una mariposa que pues, se convirtió en esa mariposa monarca y un día se fue a tomar un café con una que se quedó en la etapa de ser el gusanito. Okay. Entonces se están tomando el café y el gusanito la mira y le dice, es que has cambiado. La estaba acusando porque creció, porque evolucionó. Ser libre duele, es sufrido.
El proceso sí, el proceso va a doler. Bueno, quien nos libertó le dolió. Sí. A quien nos libertó a nosotros tuvo que sufrir. Sí. Y ciertamente nosotros podemos sufrir en el aquí y en el ahora porque tenemos que morir a nuestra humanidad y vivimos en un mundo, ¿verdad? Caído, vivimos en tradiciones, en cultura, en una sociedad. Como seres humanos que pasamos por la adolescencia, yo creo que la adolescencia es la etapa quizás más corta, pero más drástica, donde hay unos cambios increíbles. Y uno como adulto piensa en ese tiempo que uno vivió y es que fue difícil, fue duro. Sin hablar de los 40. Esa es la nueva adolescencia. La nueva adolescencia. El problema que tenemos es que la gente no, ¿cómo es? No está saliendo de la adolescencia. Exacto. Se están quedando ahí. Mira, ese sistema de libre, ¿verdad? También nos tiene que llevar a este punto de que esa libertad que es constante también tiene que reconocer lo que dice Pablo en los Efesios. Y ahorita Felipe estaba diciendo que esto es constante, ¿verdad? Esto es día a día. Pero hay una realidad, somos libertados constantemente, nos renovamos constantemente porque nosotros tenemos una lucha. Dice Pablo que tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, sino por potestades. Estamos hablando de un mundo espiritual, de unas áreas que van más allá de esto terrenal que nosotros palpamos y vivimos día a día. Y esa libertad fue la que se jugó en esa cruz, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos ser libres, pero también la palabra nos llama santo, nos llama porque vamos camino a ello. Por eso parece, no es que lo haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta, ¿verdad? Claro, puede ser que en ese texto pudiéramos entrar en otros tipos de implicaciones, pero lo estamos llevando a ser libres en una vida donde tenemos confianza, no tenemos temor y donde podamos ir en camino a esa libertad de que yo amo porque Dios me ama. Yo perdono porque Dios me perdonó primero. Que cuando yo digo perdona mis ofensas así como yo perdono a los que me ofenden, es porque yo he sido libertada y esa libertad me hace a mí perdonar aquello que tal vez me pudo haber dañado o calado fondo en mi vida. Y perdonarme a mí misma por tomar decisiones que no van cónsonos con lo que Dios quiere. Esa libertad me tiene que llevar a mí a poder extender la mano al que lo necesita y a no mirar con prejuicios, sino a mirar con el lente del amor. Una libertad plena me lleva a mí a vivir la paz que me reconcilió con el Señor, ¿verdad? Aún en medio del sufrimiento de la vida terrenal, aún en medio de los conflictos, aún en medio de las enfermedades. O sea, la palabra libertad trasciende, no es tan sencilla, pero no es tan compleja tampoco. Se nutre de la Biblia, se nutre de esa fe, pero se nutre de la palabra inspirada por Dios. O sea, que no se nutre más allá del libro, se nutre en Dios mismo, ¿verdad? Revelada a nosotros a través de las Escrituras, pero es Dios mismo. Esa libertad, dice en un momento dado, para pasar al principio, ¿verdad? Dice también Ángel Gutiérrez que ese tipo de libertad la vivimos en la iglesia. Y nosotros como bautistas, esa libertad la vemos dentro de nuestro gobierno congregacional. En la forma de gobernarse, ¿verdad? Nuestra iglesia. Donde no puede estar atada a las decisiones de otros organismos eclesiásticos, sino en esa comunión que tenemos en medio de los hermanos, en esa libertad, en esa autonomía, pero también interdependencia que nos ayuda y nos une, pero tenemos esa libertad congregacional, pero nutrida de quién es el soberano, ¿verdad? Volviendo nutrida en lo que nosotros hablamos como nuestra conducta de fe, ¿verdad? La palabra de Dios. Norma, nuestras reglas. Normas de fe. Me lleva ahora a ir terminando porque el último Biblia que queremos del blog es la Biblia como principio. Y la Biblia como principio lo trae el reverendo Juan Ángel Gutiérrez y sigue hilando, ¿verdad? Y comienza citando, según de Timoteo 3:15, las Sagradas Escrituras que pueden
darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mira, Angelic, sobre el autor de este artículo, el reverendo Juan Ángel Gutiérrez es egresado de Northern Theological Seminary de Illinois. Sirvió como misionero de ministerios internacionales por unos 15 años y es ministro ordenado de nuestra denominación, las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Su último pastorado fue en la North Shore Baptist Church de Chicago y continúa sirviendo en medio de nuestras iglesias y muchos escritos que él sigue haciendo. Amén. Me encanta el compañero Juan Ángel Gutiérrez. Tiene un enfoque, ¿verdad? Bien bautista y nos acerca hablando de nuestros principios como cristianos, ¿verdad? Como bautistas en este caso. Nosotros está basado en nuestros principios y prácticas bautistas precisamente en la Escritura. No es un invento que sacamos de la Manga Production, Ajá. que cayó del cielo, sino que nosotros como bautistas afirmamos ser los pueblos del libro, ¿verdad? Los pueblos que estamos acercándonos a la Escritura, y de eso hemos fundamentado nuestra fe, nuestra práctica, nuestra teología. Así que Juan Ángel trae este elemento de un acercamiento a la Escritura, porque, y ahora me toca volver muy bautista, ¿verdad? Como bautistas, no podemos afirmar ser bautistas y no acercarnos a la Escritura. Supone que como creyente y como cristiano, ¿verdad? Pero si eres creyente, cristiano y perteneces, y eres miembro de una iglesia bautista, no puede haber una afirmación de lo que nosotros hemos traído a la mesa, ¿verdad? Como creyente, la diversidad del mundo cristiano, si no estamos arraigados, si no está fundamentado en la Escritura. Y yo creo que de alguna manera Juan Ángel está acercando a nosotros a decir, mira, lo que nosotros afirmamos hoy, de la importancia de la Escritura, incluso de lo que afirmamos como bautistas, viene precisamente de la Escritura. Uh-huh. Y son, o sea, nuestros principios que tienen una gran importancia y que nos sostienen, digamos que es el core, ¿verdad? Que también nos une en diversos pensamientos y toda esta presencia que tenemos de nuestra gente, pero a través de los siglos que han permanecido, este ha sido uno, o sea, no lo podemos sacar. La discusión, el hablar, el aprender sobre la Biblia siempre ha sido central. Y desde la iglesia primitiva, sin ser bautista, la gente se reunía para la cena, pero siempre estaba esa enseñanza. Y yo creo que nosotros también, en nuestras experiencias de fe cúlticas, nuestras experiencias hasta informales, la palabra de Dios es central. No solo para leerla como parte del programa, sino en la reflexión. Y en cuántos cumpleaños hemos ido, cuántos funerales, actividades donde siempre la palabra es central. E incluso en actividades que son de la comunidad y la gente como que quizás no entiende esto, no sabe sobre la importancia de la Biblia para nosotros como principio, pero cuántas veces voy a una actividad de la comunidad y la gente se me acerca de los organizadores y me dice, pastor, ¿puede decir unas palabras? Es que realmente ellos saben que estamos cimentados sobre esa enseñanza bíblica, eso es parte de nuestra vida y van a acudir a nosotros para que aún en actividades no religiosas y seculares digamos algo en medio de toda la programación que hay, todos los compromisos que hay, pero siempre tocan a la puerta para que vayamos y digamos algo, porque hay un vacío y necesitan escuchar algo. Este principio, esta Biblia como principio, la vamos a ver a través de la historia, y un ejemplo de quién vivió este principio fue Martin Luther King Jr. Y lo vemos porque es una palabra que liberta, eso es una fe que se centra en ese corazón, esa palabra que va libertando y que va para hacerse para todos y para todas. Y ese principio lo vemos cuando tú no transas la palabra de Dios con ninguna ley terrenal.
Tú la respetas, tú y yo la respetamos. Tenemos que respetarla, vivimos, hay que respetar las normas, pero no podemos cambiar ese principio, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta por algún argumento o alguna ley que va en contra de eso que nosotros hemos creído como libertad, que hemos creído como la revelación de Dios. Sí, y es importante también destacar que dentro de lo que presenta el compañero, ¿verdad? Él lo presenta como necesitamos rescatar. Él lo afirma, ¿verdad? Como que tiene que haber una acción de nosotros como pueblo, rescatar y reafirmar la centralidad de la Biblia en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. La pregunta es, cuando rescatamos algo, ¿por qué lo rescatamos? Porque está perdido. Está perdido. O sea, que la centralidad de la palabra en nuestra iglesia de alguna manera se está alejando, se está perdiendo. Y entonces significa que otra cosa está ocupando la centralidad de la iglesia. Bueno, digo, a mí no me pasa, pero sé que le ha pasado a muchas personas y en algún momento siempre le han dicho a uno, no, es que hoy vamos a dedicar un tiempo de alabanza y adoración. Sí. Yo sí, vamos, la voy a adorar, pero se va a predicar. Exacto. Y no voy a cortarle, no, pastor, hay que cortarle los minutos, pero mira que tenemos asamblea, acuérdate. Si la gente no quiere venir en las semanas a realizar una asamblea, y la asamblea hay que hacerla domingo, a nosotros como pastores, como profetas de este tiempo, eso no es nuestro problema. Nosotros tenemos que compartir la palabra. Y yo creo que Juan Ángel está hablando unas cosas porque hemos cedido el espacio de la palabra para quizás unos espacios, digamos, de adoración o otros elementos que se añaden de alabanzas, o si vamos a celebrar la asamblea, o si vamos a hacer el aniversario y tenemos el almuerzo. O una palabra like, o una palabra muy light, perdiendo que es cortante, que es espada, que penetra. Tiene que incomodar. O invitar a un comediante. Oye, yo soy loco con los comediantes, yo los invito por actividades extracurriculares, digamos. Y puede haber palabras, sí, pero yo creo que aquí nos referimos a la profundidad de la palabra que liberta. Claro. Y no podemos ceder, que transforma. No podemos ceder a esos espacios, o sea, ni en 0% ni en 25%, porque es como está hablando aquí Felipe. ¿Por qué él dice rescatar? Porque es que le echamos a perder. Está perdido el concepto, ¿verdad? Se está perdiendo y estamos cediendo terreno, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que la palabra, si no ocupa el centro de la iglesia, de lo que nosotros afirmamos, estamos perdiendo nuestros principios. Hablamos ahorita, la libertad la estamos perdiendo y la fe también, ¿verdad? Estamos culminando con este tema, pero lo extraordinario es que si la palabra no ocupa el centro, ¿verdad? Porque esa es la palabra de Dios, no es cualquier libro, como decía Angelique ahorita. No es que estamos hablando del libro de Don Quijote, o sea, estamos hablando de la palabra de Dios. Exacto. Entonces, hay veces, y afirmando dice que hemos sustituido de nuestra práctica eclesial, ¿verdad? O de nuestros cultos, la palabra lo dejamos como lo último, lo más corto, lo hemos sustituido por otras cosas que son más, que causan más placer a alguna gente, porque si nos vamos a lo profundo de la palabra, Laura Ayala siempre dice que tiene que incomodar, ¿verdad? Ella dice que totalmente incomoda. Así que la palabra también nos trae paz, nos trae libertad, pero ahorita Angeli decía que la libertad es con dolor a veces, ¿verdad? Sí. Y a veces con muerte, que hay que morir a uno mismo para experimentar esa paz. Entonces, en ese sentido, cuando necesitamos, y él está reafirmando de que nosotros tenemos que rescatar nuevamente en convertir la centralidad de la palabra, porque es a través de esa palabra que nosotros vamos a ser transformados. Si lo sustituimos por otra cosa, como decía la compañera Angelique, pues ¿qué pasa? Pues sustituimos por un cántico o sustituimos por una palabra liviana que no va profundo a la transformación del ser humano. O elementos de entretenimiento, ¿verdad? Exacto. Exacto. Las terapias estas eclesiales que a veces coaches, damos. O se predica la palabra sin entrar en la salvación, sin entrar en la venida, sin entrar en lo que es la esencia del evangelio, ¿verdad? Mire, dice las Confesiones de Londres de 1644, cuando citan a estas personas que vivieron el principio,
hay algo bien interesante. Dice, recordando siempre que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, basados en el mandamiento, comisión y promesa de nuestro Señor y Maestro Jesucristo, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. También nos ha prometido que si guardamos los mandamientos que nos ha dado, estará con nosotros hasta el fin del mundo, y cuando terminemos la carrera y guardada la fe, nos dará la corona de justicia que está reservada para quienes aman su venida, y a quien responderemos de todas nuestras acciones y de la cual ningún hombre nos puede librar. ¿Okay? Entonces, nosotros no podemos continuar, como dicen los compañeros, viviendo un lugar donde la palabra no sea nuestro centro. No es lo mismo que nosotros podamos tomar unos temas que sean atractivos, que a lo mejor cojamos y pongamos un tema y titulemos los mensajes que el Señor nos ha dado, porque no son de nosotros, del Señor, y titulemos a que nosotros distorsionemos lo que dice la palabra. La palabra tiene que ser entendida a tu forma, ¿verdad? No vamos a hablar como si fuéramos a hablarle a una población con términos que son médicos, ¿verdad? Más de don de ciencia, o hablar a una población que tiene una escolaridad mayor o una escolaridad menor. Nosotros tenemos que encontrar una palabra que sea entendida a la comunidad que le hablamos, pero que no se distorsione de lo que es el verdadero mensaje. Sí, Angelique, y añado que, o sea, viviendo en la posmodernidad, en este tiempo donde, o sea, no vivimos en una sociedad cristiana. Nosotros, Puerto Rico ya es una sociedad secular. Que hay muchos cristianos, sí, pero como operamos y damos la vuelta por ella, es una sociedad secular. Y nosotros tenemos gente que te puede venir a la iglesia una vez al año, o 2 veces, o quizás una vez al mes. Pero imagínate que entonces ese momento que esa persona llega, que puede ser una vez al año o 2 veces al año, pues se encuentra con una festividad especial, con una asamblea, cuando realmente se supone que allí se estuviera dando la palabra. O llegó con sus niños y cuando los envía para la escuela bíblica, pues como habían poquitos niños, decidieron suspenderla. No, porque hay poquito. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a esas personas que, como te dije, ya no son parte de una sociedad cristiana? Y nosotros como pueblo de Dios y como iglesia tenemos que mantener esa centralidad de la palabra y esa consistencia para que entonces nos vean y miren entonces ese faro, esa iglesia, ese lugar, es un faro que está alumbrando porque la palabra está allí siempre. Salmo 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastorará. Y nos lleva a que la palabra, en la responsabilidad de la palabra como centralidad, ¿verdad? En nuestras iglesias bautistas y en la vida del creyente, es que nosotros vamos siempre a ir a pastos verdes. Esos pastos verdes, dice Juan Ángel, que dice que es fresco, una revelación fresca o nueva, dice. Que algunos hablan a veces de revelación fresca o nueva, pretendiendo ser los únicos canales de esa revelación. Él lo está trayendo desde esta perspectiva de rol de un caution, de un peligro, ¿verdad? Porque no podemos cambiarla. La palabra lo que nos habla a nosotros es de cómo se va en medio de nuestra vida cobrando un valor que siempre va a contestar a nuestros tiempos, pero desde lo que es el Señor. Y Él nos está trayendo ese cuidado que tenemos que traer. Hay veces que confundimos lo que son los pastos verdes, lo que es la revelación fresca y nueva, y la confundimos con estos mensajes que son para endulzar los oídos de aquello de lo que quieren escuchar. Que hablan sobre si fuera revelado nuevo, una profecía nueva, que hablan sobre temas particulares que lo que hacen es manipular la mente humana y al espíritu que habita en nosotros. Sí. Oye, la palabra en sí es refrescante y la palabra por los siglos se ha estado renovando todo el tiempo, refrescante, se ajusta porque es palabra de Dios. E incluso recordaba el doctor Justo González cuando él escribió el libro Y conocéis a todo espíritu, donde él hablaba, pero eso a la inversa, de cómo los errores teológicos se han repetido a través de los siglos. Y va ligado a esto. Mira, hay gente con supuestas ideas nuevas y supuestas revelaciones. Y cuando miramos la enseñanza que nos trajo Justo González ahí,
Son errores que se han estado cometiendo a través de los siglos y de los siglos. Lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer en la palabra, estudiarla, leerla. Sí, y el problema es que a veces se dan estos errores o prácticas erróneas a través de la historia por lo que él mismo menciona. Él menciona que hay gente que tienden a hacer un monopolio de esa nueva revelación, de ese nuevo, manipulan, pero hacen un monopolio ya de ellos y controlan y quieren controlar la escritura y se presentan como los más grandes profetas de estos tiempos, o teólogos, o predicadores, pero la palabra de Dios no puede ser monopolizada, ¿sabes? Por eso Dios la dio accesible, es palabra de Dios, es para todos, es para el creyente, para el que quiera acercarse. Incluso yo voy a decir más allá, ¿verdad? La palabra de Dios no es solo para la iglesia, es para el ser humano, ¿verdad? Porque Dios no vino a salvar la iglesia, vino a salvar al ser humano. Y hay veces que aún nosotros como cristianos, yo me incluyo, podemos sentirnos tentados a decir, esto es de nosotros, ustedes no, ustedes están por allá. Y la palabra de Dios es palabra viva, es palabra de Dios, puede transformar a alguien aún que se acerca a ella, que no pertenezca a la iglesia. Yo he conocido casos de que una persona, claro, que le invitamos a venir a la iglesia, claro que sí, que le invitamos que sea parte de la comunidad de fe, claro que sí, porque así juntos crecemos. Pero ha habido gente que ha sido ministrada tan solo con abrir un libro de la escritura, leerlo, y Dios la ha tocado y transformado su corazón. Por eso es que nosotros no podemos pensar y escuchamos gente que secuestran, ¿verdad? El texto bíblico, han hecho un monopolio y dicen esto es de nosotros y más nadie más lo puede leer. Más nadie más se puede acercar a revelar la intención de Dios y la iglesia primitiva. Era que la palabra estuviera accesible para todos. Y con esto ya concluyendo, no queremos decir, ¿verdad? Porque que alguien piense igual que diferente a nosotros significa que nosotros vamos a contender, no. Cuando nos acercamos, partimos hace un ratito de que pueden haber diferentes interpretaciones cuando nos acercamos, pues porque también va a depender del momento donde cada uno nos acercamos a nuestros contextos, cada cual, así como somos diversos. La que nos va a alinear y nos va a dar afinidad va a ser el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el que nos lleva. Ahora bien, Juan Ángel Luis Gutiérrez dice, la Biblia es el lugar donde encontramos la actuación de Dios en nuestra historia y su deseo amoroso para la humanidad. No es un arma para atacar a otros o otras que tengan interpretaciones distintas, ni un medio para imponer nuestra voluntad o visión de vida. Tampoco es una barrera para excluir a quienes no piensan como nosotras y nosotros, ¿verdad? Podemos tener diferencias. Hay diferentes iglesias, no solamente están las iglesias bautistas. Tenemos personas que también tienen su centralidad, ¿verdad? Lo que nos puede diferenciar es la dogma, la regla, la manera de ejecutarla. Aquellas cosas que definen y encuentran en común cada iglesia, que también cobra su propia personalidad, ¿verdad? Ahora bien, como bautistas, nosotros, siendo unos gobiernos congregacionales, no somos iguales. Cada uno tiene su autonomía, somos diferentes, pero tenemos unos principios que nos afinan, que nos unen. Y uno de ellos es que la centralidad de nosotros es la palabra. Cada iglesia tiene constitución, cada iglesia tiene su reglamento, pero dentro del reglamento y la constitución está ¿qué? La palabra. La palabra tiene que prevalecer siempre. Palabra. Siempre. Exactamente. La palabra tiene que estar ahí. Así que nosotros y nosotras no estamos trabajando de que este mensaje, esto que hemos hablado hoy, reaccionado, es para atacar a otras áreas, ¿verdad? Solamente estamos afirmando que nosotros y nosotras como bautistas tenemos unos principios, pero nuestros principios se nutren de la palabra de Dios. Ahora, la ejecución puede ser diversa, pero siempre tenemos que procurar que nuestra forma de movernos, de actuar y de poder vivir la libertad plena tiene que estar basada en lo que el Señor nos llama. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí emana todas las cosas que nosotros nos vamos a desempeñar para poder cumplir lo que el reino nos envía. Y
por todo el mundo y proclamar las buenas nuevas de salvación. Palabras finales, mis compañeros. Contento y gozoso, ¿verdad? De esta bendición de sentarnos, como decía mi compañera y amiga, no para criticar ni sentirnos mejor que nadie, simplemente reaccionando, compartiendo como hermanos y amigos aquí a escritos que son de impacto a nuestras vidas, que nos hacen meditar aún en nuestras prácticas de fe, ¿verdad? Y acercarnos cada día a la escritura, ¿verdad? Y son las escrituras las que nos acercan más a conocer qué Dios ha decidido revelarnos, ¿verdad? A nosotros como creyentes, para que al final seamos libres, para que seamos transformados, para que seamos gente de amor, que mucho amor hace falta en este mundo. A medida nos acercamos a Dios, debemos emanar ese amor, esa misericordia, esa bondad. Le damos gracias a Carmen Julia, a Juan Ángel y a Luis Gilberto, porque con estos escritos nos amaquearon, ¿verdad? Nos ponen a pensar, hay que volver a la palabra, hay que rescatar los buenos hábitos de enseñar la palabra y el discipulado también en medio de la iglesia, no necesariamente con las estrategias de toda la vida, quizás son otras estrategias, pero hay que rescatar todo eso para poder levantar nuevos creyentes fieles y firmes para este nuevo tiempo. Gracias a todos, ¿verdad? Por seguirnos. Dios les bendiga. Gracias al ministro ejecutivo Edgardo Caraballo Marín por la oportunidad que nos dio de una vez más poder haber salido en este espacio Reacciones, el nuevo evangelista podcast de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Si usted quiere conocer más y aprender más sobre nuestros principios, somos bautistas. Usted puede ir a www.ibpr.org y allí va a encontrar una pestaña que dice Educación Bautista en Línea. Allí usted puede ver que hay contenido para usted poder seguir aprendiendo. Y ya se encuentran salones de clases habilitados de manera virtual para que usted pueda tomar y aprender, conocer más y poder luego poner en práctica aquel conocimiento adquirido. Recuerda que la Biblia es parte de nuestra centralidad. Por eso es importante utilizar todos los medios posibles para poder interactuar con la misma. Nosotras y nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios, que no es exclusivo de nadie, es para todas y por todos que el Señor la ha traído ha traído hombres y mujeres que han trabajado durante la historia y los años para que podamos tener acceso a ella, y todavía hoy día se siguen traduciendo en diferentes etnias, en diferentes idiomas, porque la finalidad es que todo el mundo pueda tener un encuentro con aquel que nos liberta. Pero usted no basta solamente con poder acercarse. Dios tiene el poder para poder hablarnos. Nos habla de muchas maneras, nos habla. Cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos pidiéndole al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayude a interpretar, a entender en el Espíritu que fue escrito en ese momento y nos revele para el aquí y a la hora y hable para que podamos seguir siendo transformados. Pero muchas veces necesitamos también cumplir con eso que la palabra hizo, que somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a los otros. Por eso le ha dado dones especiales a otras personas para que puedan también instruirnos. Y para eso es los espacios de la educación cristiana, para eso es el discipulado, para eso son los diferentes recursos y medios, para que podamos nosotros tener un mayor entendimiento. Recogemos lo bueno y desechamos lo malo, y eso lo ayuda el poder del Espíritu. Así que no te quedes con lo que simplemente lees, sino busca los espacios para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Somos bautistas para todos y por todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un abrazo virtual.